Bienvenidos una vez más a la Iglesia de Dios aquí en Panamá. Mi nombre es Peyton y tengo conmigo al hermano Ricardo en esta ocasión. Nos agrada tener al hermano Ricardo aquí con nosotros y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí. Y la primera pregunta pues es, ¿en qué año aproximadamente usted recuerda haber conocido al Señor como su Salvador? ¿En qué año fue? Y más o menos, ¿qué edad tenía usted en ese entonces? Sí, cómo no. Antes de contestar la pregunta, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir mi testimonio. Rogando a Dios puede que este testimonio pueda servir a muchas personas para poder buscar a Dios. Yo contando mi experiencia personal, eso puede ayudar a muchas personas también a poder encontrarle respuesta y solución a los interrogantes de la vida. Con respecto a su pregunta, estamos hablando de hace aproximadamente 41 años. A la edad de 18 años fue cuando tuve la gran bendición, la experiencia de haber entregado completamente mi vida al Señor. 1979. No me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue en el mes de agosto. En el mes de agosto de 1979 fue cuando yo decidí entonces entregar mi vida al Señor a los 18 años, en la adolescencia. Amén. Bueno, yo no había ni nacido todavía. 1979, hace mucho tiempo atrás. Si la memoria, si la matemática la tengo correcta, sería unos 42 años aproximadamente. 41 años ya. 41. 41 años, más o menos. Sí, 41 por ahí años. Sí. Y gracias a Dios por haberlo preservado hasta aquí. Yo quiero decirle a usted que me escucha, Dios es un Dios que puede salvar y guardar, no solamente salvar, Dios tiene poder para guardar. Y es interesante, a veces algunos no recuerdan la edad o el tiempo, pero para los que pueden recordarlo, pues perfecto. Es bueno tener esos recuerdos frescos en mente, en medio de una población y un tiempo en donde, o sea, las cosas de Dios son tan ligeras en la mente de algunas personas. Uno dirá, ¿cómo? Desde el 79 y bueno, igual la gente está sirviendo al diablo desde que han nacido, desde que tienen conciencia y no les avergüenza. Hermano, yo recuerdo oírlo decir en algún momento que usted estaba en el José Dolores Moscote, en el Instituto José Dolores Moscote. Y bueno, es uno de los colegios, Yes. digamos, de referencia aquí en la capital de Panamá. Es uno de los colegios de referencia. Y bueno, ya nos dijo que a los 18 años, yo quería saber más o menos, o sea, ¿cómo era la juventud en ese tiempo? ¿Cómo era su entorno, su círculo, sus amistades, el barrio? O sea, ¿qué se daba? ¿Cómo era eso en ese entonces? En la década del 70, 79, que fue cuando yo, como le comenté, que me había entregado al Señor, en ese tiempo la juventud era una juventud bastante sana, juventud bastante estudiosa. Muy pocos de los muchachos andaban descarriados en cosas indebidas. Había muchachos que andaban en cosas, pero no es como el tiempo de ahora donde forman pandillas, forman bandas, que los muchachos no tienen propósito. En ese tiempo la mayoría, por lo menos de mi círculo más cercano, éramos prácticamente todos jóvenes que estábamos en la escuela.
estábamos estudiando, algunos en el Moscote, otros en el arte y oficio, y así en distintos colegios del país, y ya algunos estaban en la universidad. Así que era un ambiente bastante sano. Un ambiente sano, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Y usted, en lo particular, ¿usted tenía algún tipo de trasfondo religioso? Usted me indica que a los 18 años fue que aceptó a Cristo en su vida, pero ¿usted tuvo en su infancia, en su adolescencia, algún tipo de trasfondo de iglesia o cómo era su conocimiento en ese tiempo? Pues porque aceptó a Cristo en la iglesia de Dios, pero ¿tenía algún tipo de trasfondo religioso o conocimiento de Dios o algo así? Déjeme decirle que era muy poco el conocimiento que yo tenía de Dios. Mi mamá ella sí asistía a una iglesia muy particular de ella, pero yo en lo personal nunca la acompañaba a la iglesia. Así que el conocimiento que tenía de Dios, lo que conozco ahora, era realmente muy vago, muy limitado. No sabía qué es lo que era la salvación, no sabía lo que era el pecado, en el sentido de que tenía sus consecuencias y tenía sus resultados y su paga. Así que uno no le prestaba mucho atención a esas cosas. Así que yo vivía mi vida, una vida normal, una vida normal. Ahora le hago una pregunta así como medio... Okay. En la respuesta, una de las respuestas anteriores me indica que la juventud en ese tiempo era sana, bastante sana. Estaban en estudios y no estaban, vamos a decir, en su mayoría. En su mayoría, sí. Entonces, y ahora me indica que su conocimiento de Dios era bastante básico, pero conoció al Señor a los 18 años. Entonces, me intriga cómo llegó entonces al conocimiento de la salvación, al llegar a la iglesia de Dios. Por un lado, conocimiento bastante básico de Dios o salvación, pero por otro lado, a los 18 años acepta su condición delante de Dios y decide vivir para Él. Entonces, ¿cómo se da eso cuando llega a la iglesia de Dios? ¿Qué cambió en su mente? O cuéntenos un poquito acerca de su llegada pues a la iglesia de Dios y su salvación. Ok, cómo no. Yo a la edad, yo me salvé a los 18 años, pero antes de los 18 años, posiblemente a la edad de 16 o 17 años, yo tenía un amigo, o tengo un amigo, que es mi mejor amigo, ¿no? Era mi mejor amigo y andábamos siempre juntos, éramos muy apegados en la juventud. Y él por casualidad, una persona que sí conocía a Dios le compartió a él la palabra. Y él quedó muy impresionado con la palabra de Dios. Y él entonces vino y compartió conmigo acerca de la palabra. Te confieso que fue la primera vez en mi vida que yo había escuchado la palabra de Dios así como él me la estuvo explicando, o como yo la pude conocer después. No tenía conocimiento de lo que era lo que era el pecado, que el pecado Dios lo castiga, es algo incorrecto delante de Dios. No sabía que Dios podía perdonar mis pecados. No sabía que Dios me podía dar salvación y liberarme de mi pecado y darme una vida completamente distinta. Para mí eso era un tema muy innovador, muy nuevo, novedoso. Yo no había escuchado jamás en mi vida acerca de la salvación. Y fue a través de ese amigo que otro amigo le había compartido a él y él vino y me compartió a mí. Fue entonces cuando ya comenzó a despertar en mí la curiosidad acerca de la palabra de Dios. Creo que
En otra ocasión, cuando me acuerdo que como vivía en Veranillo, en otra ocasión, él me invitó a un culto que iban a tener unos jóvenes de la Iglesia de Dios en Veranillo. Eso era en la casa de una de las hermanas que vivía en Veranillo. Y yo lo acompañé a él junto con 2 primos míos, fuimos los 4 y estábamos ahí. Y lo que a mí me impactó mucho cuando yo estaba en ese culto era la juventud. Como le comentaba, jamás en mi vida yo había visto una juventud como la que yo vi sirviendo a Dios. Y eso a mí me llamó mucho la atención. No me acuerdo mucho de lo que se predicó en ese día, porque en realidad yo no estaba prestando atención a lo que se estaba predicando. Pero sí le puedo decir que me impactó mucho la vida de ver tantos jóvenes. Eran alrededor como de 15 o 20 jóvenes de mi edad. Y eso a mí me impactó, ver una multitud, esa cantidad de jóvenes salvos, sirviendo al Señor, viviendo una vida agradable al Señor. Eso para mí impactó mucho mi vida. Pero no fue sino hasta posiblemente después, cuando mi amigo, él tuvo un problema en la escuela, tuvo un problema en el colegio, y por ese problema que él tuvo en el colegio fue que él decidió buscar a Dios. Y a él buscar a Dios, eso también me impulsó a mí, en cierto sentido, a buscar al Señor. Es interesante porque usted dice que no recuerda qué se compartió ese día y obviamente han pasado definitivamente tanto tiempo, pero el testimonio de una persona puede llamarte la atención. O sea, Dios tiene tantas formas de hablar y justamente eso es lo que queremos por medio de estas entrevistas. Porque predicar se puede, uno puede pararse un púlpito y predicar y eso, pero así como usted, muchas personas que, como diríamos en panameño, ni fu ni fa, no sabían nada de Dios, de salvación, de nada de eso. Y entonces usted llega a este lugar y usted es impresionado, quizás no tanto por el mensaje, sino en serio que hay tantos jóvenes aquí en esto. Entonces es sumamente interesante lo que usted cuenta. Y eso va más o menos relacionado pues a la otra pregunta que le iba a hacer. ¿Qué usted recuerda, porque sé que ha pasado tanto tiempo, pero ¿qué vio distinto? Aparte de los jóvenes y eso, vamos a decir ya cuando usted decidió dar el paso. Si bien en su tiempo no había, en general no había tanto, bueno, yo no sé si se habla así, no estaban tan descarriados, mejor no invente una palabra que no existe, no estaban tan descarriados y todo eso, pero ¿qué vio distinto de su vida normal a cuando usted llegó a la iglesia de Dios? Antes de contestar la pregunta de qué fue lo que vi distinto, déjame decirte que como te expliqué, la asistencia a ese culto a mí me impactó tanto. Me impactó tanto ver a jóvenes sirviendo al Señor. Pero viendo ahora, mirando hacia atrás, yo puedo ver cómo a veces Dios trabaja con el individuo. Hay veces que ciertas cosas te impactan, hay veces que Dios te habla, pero a veces toma tiempo. A veces uno en el momento, uno no reacciona, sino que a veces toma tiempo para que los pensamientos y la idea vayan madurando en la mente y en el corazón de uno. Fíjate que, como te comenté, no fue sino como 2 años después que yo decidí entonces buscar a Dios. Pero en ese lapso de tiempo, Dios estaba trabajando conmigo. Ya en ese lapso de tiempo, ya yo había ido a visitar la iglesia
conocer la iglesia, escuchar la palabra, ver a los jóvenes, pero todavía no había tomado la decisión de entregar mi vida al Señor. Pero todo ese tiempo, la palabra de Dios estaba trabajando en mí. Como le explico, tomó casi 2 años para que yo tomara la decisión. Cuando ya esa idea, cuando ya yo me convencí, cuando ya yo pude comprender y entender de que Dios me estaba llamando, de que Dios me estaba llamando a abandonar la vida que estaba llevando de pecado y buscar la salvación, y que la consecuencia del pecado iba a ser la condenación eterna. Todas esas ideas estaban madurando en mi mente. Así que cuando mi amigo, como les comenté antes, cuando mi amigo tomó la decisión, él, por su lado, de buscar al Señor, ya el Señor estaba trabajando en mí. Y a mí no me fue muy difícil, entonces yo también, por mi parte, tomar la decisión personalmente de buscar a Dios. Hay otra cosita más que me gustaría decir. Usted me preguntó qué cosa o qué aspecto de la iglesia o del pueblo de Dios me llamó más la atención para quedarme ahí. Antes de buscar al Señor ya yo había visitado otras denominaciones también. En todo ese tiempo estaba visitando. Pero cuando yo tomé la decisión de buscar a Dios, la otra denominación que yo estaba visitando también hasta cierto punto me gustó. Pero cuando yo tomé la decisión, bueno, ya voy a tomar la decisión de buscar a Dios, yo decidí entonces por la iglesia de Dios, por el amor que yo veía en el pueblo de Dios. Yo veía el gozo que había en la vida de esos jóvenes. Yo veía el interés y el amor genuino en cada uno de los miembros de la iglesia de Dios hacia mi persona. Y parece mentira, eso fue como quien dice, lo que a mí me ayudó cuando tenía que tomar la decisión de buscar a Dios, ir al pueblo de Dios. Y gracias a Dios le doy al Señor porque creo que tomé la mejor decisión. Tomé la mejor decisión y no tengo duda alguna de que realmente llegué al pueblo de Dios. Y por él, gracias a Dios, todavía estoy aquí sirviendo al Señor. Pero eso fue una de las cosas que hasta el día de hoy, yo agradezco a Dios por su pueblo, el amor genuino y verdadero que existe en este pueblo. Qué bueno escuchar eso y que el Señor nos siga ayudando a aumentar más, como decía Pablo en una de las porciones, dice, abundar más y más en amor, que Dios nos realmente siga ayudando porque no es que pueden, definitivamente hay otras personas que posiblemente no les llamará la atención mucho la prédica, pero sí les podrá llamar la atención el trato y el amor que perciben y cómo se sienten acogidos. Eso es sumamente importante. También lo he escuchado hablar acerca de los himnos. Lo he escuchado hablar de los himnos. Sabemos definitivamente que la Iglesia de Dios, sus himnos son distintos a los himnos o a los cantos, estos, digamos, de los artistas llamados cristianos. Son canciones espirituales, son letras espirituales profundas, son ritmos espirituales y eso definitivamente es una diferencia. Pero yo en mi trayectoria, pues, desde la niñez, adolescencia, juventud, lo he escuchado algunas veces hablar acerca de los himnos y que le llamaba la atención algunos himnos cuando usted llegó a la Iglesia de Dios. ¿Usted recuerda alguno en particular o tiene algún impacto, alguno de ellos, uno, varios o al menos uno de ellos que nos pueda mencionar para que nos pueda hablar de ese himno? ¿Cómo lo ayudó a usted? Sí, cómo no, hermano. En realidad, como usted menciona, los himnos de Sión o los himnos de la iglesia de Dios, los himnos del pueblo de Dios, son himnos
realmente de experiencia. Son himnos escritos por personas que realmente tuvieron experiencia, que vivieron la vida, realmente una vida agradable de Dios. Son himnos con mucho contenido espiritual. Yo siento que cualquier himno que usted lea en la iglesia, ya sea de alabanza, o ya sea de juicio, o ya sea de llamamiento al altar, ese himno tú lo puedes convertir en una prédica. Léelo y esos himnos te van a hablar al corazón. Perdón. Esos himnos te van a decir lo que Dios piensa de ti. Esos himnos te van a decir lo que Dios espera de ti. Esos himnos te van a decir lo que Dios siente acerca de ti. Y entonces uno de los himnos que me impactó a mí tanto, antes de ser salvo, me habló de mi condición. Sin yo saber lo que yo estaba atravesando, ese himno en parte me dijo cuál era la condición que yo estaba pasando. Hay un himno en particular que el título es Ya todo dejé. Solamente el título de ese himno te dice mucho. Y ese himno me hablaba y me decía exactamente lo que yo estaba pasando, exactamente lo que yo estaba sintiendo, y me decía exactamente lo que yo tenía que hacer. Comienza el himno diciendo: tan triste y tan lejos de Dios me sentí. No conocía a Dios todavía, no había tomado la decisión de entregar mi vida al Señor, pero por 2 años ese himno estaba en mi mente, me decía: tan triste y tan lejos estás de Dios, Ricardo. Y eso resonaba en mi mente. Si me decía, no le escucho, el audio no le escucho en el audio. Sí, déjeme poner el himno acá en la pantalla. Ok. Para que pueda ir, si quiere desglosarlo un poco, pues este es el himno del cual usted se refiere. Ok, cómo no. Sí, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Esas letras, esas palabras describían exactamente mi condición delante de Dios. Me decía que estaba triste y me decía que estaba lejos de Dios. Y uno se siente triste cuando uno tiene que reconocer de que realmente uno está lejos de Dios. Y como le digo, hermano, esas palabras todavía estaban en mi mente. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Y sin el perdón de Jesús, que es lo más terrible, triste, lejos y sin perdón de Jesús. Pero gracias a Dios, la última línea de esta palabra dice: mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz. Creo que el coro dice: ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Este himno en sí solo es una prédica. Ese himno en sí te dice tu condición, que estás triste. Te dice que estás lejos de Dios y te dice que estás en pecado. Y no solamente eso, también te dice cómo puedes encontrar la solución. Ven a Jesús, ven a la cruz y encontrarás la paz y el gozo que estás encontrando, que estás buscando. Así que ese fue uno de los himnos más poderosos que gracias a Dios me ayudó antes de yo poder encontrar al Señor. Ese fue el himno que a mí me ayudó mucho. Que es un himno no solamente en su letra es poderosa, pero en la música también es muy sublime. Es muy hermosa la música de este himno. Y gracias le doy a Dios pues por este himno. No sé quién lo escribió, pero hasta el día de hoy ese himno todavía sigue cumpliendo con su función, impactando la vida de la gente, impactando la vida del ser humano. Todo aquel que quiere venir al Señor tiene que leer ese himno
y darse cuenta de su condición y que hay esperanza para él. Cuando yo llegué cuando llegué a la iglesia de Dios, comencé entonces a cantar otros himnos que también fueron de gran bendición, de gran gozo. Uno de los himnos decía, Hijo de Dios soy yo. El otro himno decía, gozo hay en Jesús. Y esa es la experiencia que yo estaba viviendo. Yo daba la gracia a Dios por haberlo encontrado, porque realmente estaba viviendo lo que se me prometió. Gozo hay en Jesús. Gozo hay en Jesús. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Esos fueron los signos que realmente a mí me ayudaron mucho en el comienzo de este camino cristiano. Gracias, gracias. Y es interesante lo que dice. Y pienso también en las, digamos, las ambiciones de un joven de 18 años. Ya ha quedado claro que desde los 16, cuando ese amigo lo invitó por primera vez a una casa de una de las hermanas en la iglesia, usted, o sea, Dios comenzó a trabajar con usted desde ese entonces hasta el tiempo que usted entregó su vida a Dios. Pero me pongo a pensar en las ambiciones, ¿no? De un joven, un joven de 18 años, como diríamos, ¿no? Con la vida por delante y deseos de alcanzar metas y todo eso. En su andar, ¿hubo alguna instancia donde usted vio que sus ambiciones eran interrumpidas o sus deseos, ya sea por algún deseo de viajar que usted tenía o algún deseo de, no sé, de jugar algún deporte o algún estudio que quería hacer, alguna carrera universitaria o algún plan específico que usted quería seguir como sueño de juventud y que usted vio que ahora con todo este cambio al llegar a Dios, eso se estaba como truncando o echando abajo esos sueños, esas ambiciones? ¿Hay algo que usted recuerda en ese tiempo, pues, que fue como un choque y que usted posiblemente tuvo que abandonar para seguir a Jesús? Y si hay, ¿qué fue? Si se siente libre de decirlo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Siguió esa ambición? ¿Siguió ese sueño o no lo siguió? Sí, cómo no. Gracias a Dios por la salvación. Cuando la salvación es genuina, realmente uno entrega toda su vida al Señor. Como le comentaba anteriormente, el himno que a mí me ayudó fue ese mismo himno que decía, ya todo dejé por servir al Señor. Y lógicamente yo tenía planes de estudio, tenía sueños, tenía muchas cosas. Pero Dios es una persona que realmente se interesa del ser como un ser integral, de la persona como un ser integral. Se interesa de todas las facetas de tu vida, ¿no? Y es un Dios que te guía, es un Dios que te aconseja, es un Dios que te ilumina, ¿no? Entonces, cuando uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, uno siempre le pide al Señor que lo ilumine, que le muestre si el camino que uno está siguiendo es el camino correcto o es incorrecto. Y Dios te ayuda, Me acuerdo que cuando yo ingresé al colegio Moscote, fue con la intención de estudiar medicina. A mí siempre me atrajo la ciencia, a mí me gustaba mucho la ciencia. Y me acuerdo que juntamente con mi amigo habíamos decidido que los dos íbamos a estudiar medicina, pero estábamos inspirados en una serie de televisión que realmente fue el motivo por el cual decidimos realmente estudiar medicina. A mí me gustaba la ciencia, pero decidí medicina porque fui muy inspirado por una serie de televisión que se daba en ese tiempo, que no me acuerdo, creo que se llamaba Dr. Malcolm Wellesby, algo así se llamaba la serie de televisión,
que era una serie de hospital. Y a nosotros nos impresionó mucho esa serie, así que decidimos, vamos a estudiar medicina. Y yo ingresé al colegio con esa intención de ir a estudiar medicina. Cuando decidí entonces entregarme al Señor, el Señor en el camino me mostró pues de que la motivación, la razón por la cual yo había decidido estudiar esa carrera, realmente no era la mejor motivación. No era la mejor motivación. Y bueno, yo decidí, siguiendo la instrucción del Señor, y decidí entonces cambiar de carrera. Ya entonces desistí de esa idea y ingresé entonces a la universidad a estudiar otra carrera y dejé la carrera de medicina. Pero bueno, así son las cosas del Señor. Cuando uno quiere realmente servir al Señor, el Señor te va a mostrar lo que es correcto y te va a mostrar cuando tus motivaciones no son propias. Y le doy gracias a Dios pues que me ayudé en ese tiempo a entender y comprender de que no era la carrera que realmente debía tomar, porque las motivaciones no eran las más apropiadas. Y eso es sumamente importante. Dios escudriña el corazón y conoce la intención del Espíritu. Y si la motivación de uno no es correcta delante de Dios, uno no está, o sea, y si uno está escuchando la voz de Dios, entonces uno debe acatar. Quizás uno de los primeros ejemplos que tenemos de eso en la palabra es Caín y Abel. Ambos trajeron su ofrenda delante de Dios, pero su motivación no era la correcta, por decirlo así. Él no lo hizo de la forma correcta, sin entrar en detalle, y Dios no lo aceptó. Así que es muy importante. Aún en algo así, posiblemente usted te está escuchando y viendo y usted dice, pero ¿qué tiene de malo estudiar medicina? Aquí no, el hermano no dijo que la medicina es mala. Eso no fue lo que dijo. Él dijo la intención que tenía él hacia la carrera no era la adecuada y Dios se lo mostró. Y cuando Dios te muestra algo, es mejor obedecer, porque de lo contrario, uno se va a estrellar. Uno puede seguir, uno puede hasta ser exitoso en aquello, pero ¿de qué vale el éxito si no es aprobado por Dios? Más cuando ya sabes, cuando hay una convicción en tu corazón, Dios me dijo tal cosa. Así que es muy importante. Estas cosas me gustan porque, nuevamente, las personas no saben realmente acerca del camino de Dios. O sea, esto es más que leer una Biblia, leer Salmo 23, leer Salmo 91, decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Esto es una vida, una relación con Dios, una compenetración con Dios. Bueno, posiblemente tenemos algunos problemitas técnicos, pero ya estamos por terminar pronto. Quería escuchar pues de parte suyo, hermano Ricardo, o sea, ¿cuál ha sido una de las claves para que usted se mantenga todo este tiempo? Estamos hablando de 1979, del 79 al 2019 hay 40 años y estamos en el 2020, 41 años. ¿Cuál ha sido la clave para que usted se mantuviera en Dios todo este tiempo? ¿Qué ha sido sus armas? ¿Cuáles han sido sus armas para quedarse, para mantenerse en Dios durante estos 41 años? Bueno, hermano, creo que definitivamente es Dios que ayuda a uno a poder mantenerse en el camino. Es la gracia y la misericordia de Dios. Pero también creo de que toma mucho también de parte de uno la determinación que uno pueda tener para que Dios lo pueda mantener firme en el camino. Yo creo que hay muchas cosas que me han ayudado a poder mantenerme. Yo creo que lo más principal es cuando uno vaya a tomar la decisión
de entregar su vida a Dios, de que sea un acto sincero, de que sea un acto genuino, de que sea un acto realmente de corazón, no buscando beneficios de Dios, sino que uno realmente quiere cambiar su vida, ¿no? Como yo le estuve comentando a usted, fueron dos, yo estimo que fueron desde la primera vez que yo escuché el evangelio, que para mí fue algo novedoso, algo que yo jamás había escuchado. Desde ese tiempo a cuando yo me salvé, fueron 2 años que realmente Dios estuvo trabajando conmigo, haciendo que estas palabras realmente tuvieran sentido en mi vida. Que cuando ya yo había tomado la decisión de buscar a Dios, es porque ya yo estaba convencido, ya yo sabía que la felicidad, la verdadera felicidad, solamente la podía encontrar en Dios. La verdadera felicidad solamente la podía encontrar dejando la vida de pecado, entregando mi vida a Dios, sirviéndole a Él de todo corazón. Pero yo sabía que esto tenía un precio que había que pagar. Yo sabía que tenía que dejar las cosas que no le agradaban a Dios, las amistades que no le agradaban a Dios, la música que no le agradaba a Dios. Yo creo que todo ese tiempo de 2 años, demoré 2 años precisamente porque sabía que el precio era muy alto para mí. Dejar las malas amistades, dejar la música, dejar el tipo de placer en la cual yo me estaba metiendo, dejar tantas cosas que a mí me gustaban. No fue tan fácil. 2 años tomó para yo tomar esa decisión. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, ya yo estaba listo, ¿verdad? Y eso es lo que yo le recomendaría o yo le aconsejaría a cualquier persona que vaya a buscar a Dios. Asegúrate de que realmente estás listo a dejarlo todo para servir al Señor. Porque cuando estás listo de dejarlo todo, entonces se hace más fácil permanecer por 41 años como yo lo he hecho todo este tiempo, porque yo tomé la decisión de dejarlo todo. Si tú no estás realmente dispuesto a dejarlo todo, no vas a durar mucho tiempo, ¿no? Ese es el primer arranque, tener la disposición de dejarlo todo. Después que tú lo dejas todo, Dios te va a ayudar cada día que pasa a poder realmente vencer sobre las pruebas y sobre las luchas. Y téngalo por seguro que esa es la mejor garantía que usted puede tener, que cuando usted decida buscar a Dios es porque usted ya tomó la decisión de dejar todas aquellas cosas que lo aten. Y ténganlo por seguro que las cosas se le hacen mucho más fácil. No le voy a mentir, los primeros meses, el primer año, cuando yo dejé las cosas y comencé a servir al Señor, no me fue fácil. Créame, cada día que yo me levantaba en la mañana y abría los ojos, me daba cuenta de todo lo que había dejado y lo que hasta cierto punto añoraba volver hasta cierto punto, como extrañaba, perdón, pero esa determinación era mucho más fuerte que las cadenas que me tenían atado. Perdón. Entonces, esa sería mi gran recomendación. Asegúrese de que esté dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y cuando usted lo haga, yo sé que va a tener mucha lucha, va a tener batalla, pero tarde o temprano, téngalo por seguro, que esas cadenas todas se van a romper. Y ya la música ya no lo va a traer. Ya los amigos no lo va a traer. Ya los saraos, los naitafón o los bailes, ya no lo va a traer. Y tantas cosas que usted pensaba que, wow, no podía vivir sin ellas. Se va a dar cuenta de que, mire, por 41 años he vivido sin esas cosas y me he dado cuenta que realmente he encontrado la mejor vida que se puede vivir. Es estar en el camino del Señor. Y yo le agradezco sinceramente a Dios, para finalizar, yo le agradezco a Dios por esa oportunidad que Él me dio. Para mí fue una gran bendición. Fue una gran bendición que Dios me dio a mí la oportunidad, por lo menos a los 18 años, antes de enredarme en tantas cosas en la vida, de poder conocerlo a Él. De poder conocerlo a Él y feliz, y estar viviendo felizmente todo este tiempo sirviendo al Señor. Gracias a Dios por eso.
Excelente, excelente, excelente reto y advertencia, o sí, no sé qué otra palabra usar, advertencia, posiblemente hay otra palabra, pero es así. Si vienes a Dios, asegúrate de que lo vas a dejar todo. Es muy Amén. importante. Muchas veces uno se acerca ah, con la palabra, muchas veces uno se acerca a evangelizar, a predicar a una persona y la persona, tú le preguntas, ¿quieres aceptar a Cristo? Dice que sí. Y bueno, la persona hace una oración ahí y al rato tú ves que la persona, ¿qué pasó? Se fue. Posiblemente no estaba muy convencido nada. Posiblemente estaba Estaba, sintiendo algo, pero no era como que, mira, yo lo voy a dejar todo. amén. Así que yo quiero cerrar con este canto, el mismo canto que impresionó al hermano Ricardo antes de venir a Dios o durante ese tiempo que él llegó a la iglesia de Dios. Yo quiero ponerlo. Y es cierto, lo que él dice, las letras son muy sublimes, es un canto muy espiritual. Vamos a escuchar ese canto en estos momentos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, "Oh, ven a la luz", ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya
Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De su faz. Así es. Bueno, creo que ya no hay mucho más que decir, al menos de mi parte. No sé si tendría alguna otra reflexión, hermano Ricardo, si ya cree que dijo todo con la canción o con su exposición. El micrófono ahí. Ahora sí. Sí, lo que quería decir es que cuando Dios ya comenzó a trabajar conmigo, era porque ya yo me había dado cuenta de que, como estaba diciendo antes, que fuera de Dios no iba a encontrar la paz que estaba buscando. Fuera de Dios no iba a encontrar la felicidad que estaba buscando. Ya a mis 18 años, yo estaba clarito ya de que realmente la felicidad no iba a estar en obtener logros. No iba a estar en tener plata, no iba a estar en tener mujeres, no iba a estar en tener educación, no iba a estar en tener familia. Ya a los 18 años ya había entendido de que la felicidad realmente solamente iba a estar en Dios. Y le doy gracias a Dios pues por esa oportunidad, como le decía a usted, que por la oportunidad que me dio. Es algo que infinitamente estoy agradecido a Dios. Mi vida hubiera sido otra. Posiblemente estuviera muerto, posiblemente estuviera destruido, estuviera preso. No sé realmente cuál sería mi condición, pero estoy seguro que no sería nada bueno. Y yo le doy gracias a Dios de que he vivido estos 41 años feliz en Él, y por la gracia de Dios quiero pasar el resto de mi vida sirviéndole. Yo le doy este mensaje a todas aquellas personas que me escuchan.
Analice y piense. Realmente la felicidad no lo vas a encontrar en las cosas materiales. La felicidad no lo vas a encontrar en los logros. La felicidad no lo vas a encontrar en el dinero. La felicidad solamente la vas a poder encontrar en Dios. Él es el único que puede hacer el hombre feliz. Tome la decisión de buscar a Dios. Pero cuando lo haga, asegúrate que estés dispuesto. Estás preparado para dejar todas aquellas cosas para poder servir al Señor. Y vas a encontrar de verdad lo que estás buscando. Está garantizado. Dios lo bendiga ricamente. Me gustó ese cierre, está garantizado. Me gustó ese cierre, está garantizado. Realmente lo es, está garantizado. Bueno, hermano Ricardo, gracias por regalarnos una hora de su tiempo para llegar a muchos. Muchas gracias y confiamos que estas palabras suenen y resuenen en el oído de muchas personas de cara a su encuentro con Dios. Somos la Iglesia de Dios aquí en Panamá y puede visualizar todo lo que el contenido que tenemos aquí disponible para usted. Puede visitar nuestro sitio también, laiglesiadediospanamá.com. Siéntase libre de mirar alrededor, de tocar aquí, tocar allá, escuchar aquí, escuchar allá y también contactarnos por medio de los teléfonos que aparecen por ahí, el símbolo de WhatsApp, todo eso. Hágalo. Estamos poniéndonos frente a usted para ayudarlo a lograr un encuentro con el Señor. Muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Amén. Bueno. Saludos.